Bueno, estimadas amigas y amigos del conversatorio, un nuevo encuentro hoy y el tema es Perú, el regreso de Fujimori, clivaje entre el campo y la ciudad. Ampliando dicho título, podríamos decir que desde el Bicentenario de la República 2021, las históricas fracturas del Perú, socioculturales, económicas, étnicas y territoriales, se han profundizado al calor de dos reñidas contiendas electorales, 2021 y 2026. En ambas, una extrema derecha consolidada en los principales centros urbanos se enfrentó a expresiones de la izquierda popular con mayor arraigo en los territorios rurales, históricamente postergados. Y aquí vienen las preguntas. ¿Qué explica esta aparente polarización? ¿Qué implica, no? ¿Cuáles son los clivajes que impiden al movimiento popular construir una estrategia antineoliberal y antifascista con alcance nacional? Nos va a acompañar en este recorrido el hermano Yuri Tiza, comunicador y docente peruano radicado desde el 2022 en Uruguay, en la ciudad de Montevideo. Actualmente, Yuri se desempeña como freelancer y publica periódicamente la columna para las redes sociales Notas Marginales. Te escuchamos, estimado Yuri. Adelante. Bueno, saludos compañeras, compañeros, es un gusto dirigirme a ustedes. Y bueno, sí, la situación en Perú está inscrita dentro de una ola, un ascenso neofascista, como lo caracterizamos algunos, pero creo que es necesario para conseguir articular una resistencia y una contraofensiva del movimiento popular latinoamericano y mundial, reconocer nuestras similitudes, pero también nuestras peculiaridades. A mí, más que hablar de unidad, eh, me gusta hablar o prefiero hablar de articulación, ¿no? En articulación te remite a algo más móvil. Bueno, ¿por qué son tan peculiares las últimas elecciones en Perú? ¿No? En la Vía Ayala, como se llama este grupo, América Latina, sabemos que toda la región experimenta, todo el continente, un arrollador ascenso de la derecha extremista y fanática, ¿no? Algunos lo llamamos fascistoide o neofascista porque consistentemente tiene características propias del fascismo clásico con algunas variantes. Bueno, tenemos Argentina ha caído en manos de Javier Milei, El Salvador de Bukele, Chile tiene a Kast, Bolivia Paz, Costa Rica Fernández, ¿no? Ecuador a Noboa, Paraguay Peña, etcétera. Podemos seguir enumerando y más recientemente a Keiko Fujimori en Perú y a Abelardo del Espriella en Colombia. Y justamente porque son dos casos cercanos en el tiempo y en el espacio también, Colombia y Perú, las elecciones, me refiero en cuanto a tiempo, casi coincidieron, ¿verdad? Que los voy a comparar porque en una serie de organizaciones y compañeros y también en los medios, quizás encontraron más similitudes de las que realmente tenían. Bueno, similitudes tuvieron, ¿no? Eh, Como lo dijo en la introducción el compañero Eduardo, la similitud fundamental era la polarización, una candidatura de ultraderecha, abiertamente de ultraderecha, versus una candidatura de izquierda, de la llamada izquierda popular en Perú. Esto quizás en algunos países pudiese resultar un tanto extraño lo que voy a decir, pero en Perú hay como que dos grandes vertientes en la actualidad. Una es conocida como la izquierda popular, muy arraigada a las organizaciones de base, principalmente el interior, y una que se considera la llamada izquierda más progresista, ¿no? Izquierda más vinculada a la academia, eh, también tiene vinculación con los movimientos sociales, con las luchas. Quizás por ahí exista algún compañero peruano que me pueda, o compañera que me pudiese refutar. No digo que no tengan presencia, pero no tienen ese arraigo, no provienen de ahí. Quizás por eso durante años
ese sentido de urgencia no se notaba en el sector de la izquierda progresista. Dentro de sus virtudes, contacto, contacto frecuente con otras izquierdas de la región y del mundo. De hecho, la izquierda progresista es donde tuvo que echar mano Pedro Castillo para poder formar su equipo técnico de cara a al debate presidencial del balotaje. Y lo mismo el sucesor de Pedro Castillo, Roberto Sánchez. Tiene la izquierda progresista, sí, un número de cuadros técnicos, eh, digamos que más numerosos. Bueno, la polarización, dijimos, ¿no? Eso es similar en Colombia y en Perú, ¿no? Triunfos ajustados, ¿no? Keiko Fujimori ganó por apenas 44.109 votos, o sea, el 27% más o menos. Y Colombia, del Espriella, se impuso por 240 y tantos votos, 240 y tantos mil votos, no recuerdo bien, que era el 0,9%. De hecho, en Perú fue mucho más ajustado, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en Perú estamos hablando de 27.600.000 electores, ojo, o sea que hablamos de un número importante. En Colombia no tengo el dato, pero también se mueve en ese orden, incluso es mayor. Otra similitud es lo que en Perú venimos a llamar el periodismo, la prensa, los comunicadores como el fraudismo, ¿no? Vale decir denuncias formales e informales de fraude, ¿no? Sin pruebas concluyentes, hay que decirlo. Es cierto, decir fraude, para quien levante esta bandera en Perú y en cualquier país, me parece, en esta situación tan tirante, hay que reconocer que tiene un potencial movilizador, pero desde una perspectiva más en los hechos, no hay pruebas concluyentes quizás, ¿no? Vuelvo a decir, Perú son 27 millones de electores, siempre hubieron fallas, ¿no? Fallas menores. En la primera vuelta, quien gritó fraude fue Rafael López Aliaga. Él es el ex alcalde de Lima Metropolitana, sería el equivalente a la autoridad máxima que es de la intendencia, el intendente en Montevideo, para que se den cuenta de la importancia. Rafael López Aliaga en ese momento dijo que si él no pasaba, que era fraude, que si él no pasaba al balotaje, iba a llamar una guerra civil y que, atención con esto, porque es una característica de la extrema derecha, iba a sodomizar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, utilizando para esta triste empresa a una tortuga de la variedad morrocoy. Lo iba a sodomizar. Tremendo. Y en la segunda vuelta, bueno, quien alegó fraude fue Roberto Sánchez, ¿no? Por el lado de la izquierda. Diferencias. Aquí sí vamos a ver que las diferencias son sustanciales, ¿eh? La escasa legitimidad social que se observa en el Perú, ¿no? Esto es desconcertante. Fujimori y Roberto Sánchez, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en primera vuelta no llegan ni al 30%, apenas el 29%. Fujimori 17% y Sánchez 12%. En Colombia la situación es bien distinta, ¿no? De la Espriella y Cepeda, o Cepeda, llegan al 83%, un poco más, de la Espriella 43% y Cepeda 40 punto y algo. O sea, ahí vemos algo sustancial. Ni Fujimori ni Sánchez tenían una legitimidad importante, ¿eh? Ahora, ¿por qué estos porcentajes tan bajos en Perú? Otra gran diferencia con Colombia es la superabundancia de candidaturas, tanto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Aquí tengo anotado para no perderme con las cifras, ¿no? Bueno, 35 candidaturas presidenciales, es enorme. Y hay fragmentación, ¿eh? Por la izquierda, hay que decirlo, podemos decir que de 3 a 4 candidaturas de izquierda y por el AP, digamos tres. En realidad también eso es ambiguo. Hay algunos que se atribuían ser de izquierda porque, bueno, de alguna manera querían heredar la expectativa que había dejado anteriormente Pedro Castillo. Para las candidaturas parlamentarias, ojo, que esto sí es exacto, 9.516 candidaturas a las parlamentarias, 9.516 candidatos, de los cuales 6.162 iban para los 130 escaños de la Cámara Baja y 3.354 para los 60 del Senado.
ahora más conocido como el Supersenado. Ahora le voy a decir por qué. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Esto no ocurre siempre, pero sí fue premeditado. La coalición parlamentaria que ha gobernado desde el fallido intento de golpe del profesor, el presidente Castillo, porque hay que decirlo, si bien Pedro Castillo intenta un golpe, fallido, un golpe. Pero también es cierto que la mayoría parlamentaria lo destituye de manera ilegal. O sea, ambas cosas son ciertas, no quiero ser maniqueo. Ambas cosas pueden ser ciertas, por supuesto, y lo son. Todo es corroborable. Bien, la coalición parlamentaria, liderada por el Fujimorismo y por Renovación Popular es de Rafael López Aliaga, el hombre del Morrocoy, el sodomizador del Morrocoy, también fue conocido como el Pacto Autoritario y Corrupto, y el último año nos referimos a como el Pacto Mafioso. Son una coalición de más o menos 7 partidos. Y bueno, ellos modificaron premeditadamente las normas electorales para dispersar el voto, porque visto estaba de la experiencia de Keiko Fujimori, de las últimas 4 elecciones, 4 balotajes, de que Fujimori su techo era el 15, 17 punto algo por ciento, más no daba. Entonces había que dispersar el voto. Con la mayoría parlamentaria que tenía, consiguió modificar las reglas electorales. Consiguió también eliminar, yo sé que en varios países, que en Argentina, en Uruguay también existen las primarias. Eliminaron las primarias, sin primarias, lo que hubiese permitido reducir, según los especialistas, a 10 u 8 candidatos. Esto fue premeditado. Otras reformas también permitieron la reelección parlamentaria, eh, contradiciendo lo que la voluntad popular dijo en una consulta, en un referéndum en 2018. Para el Fujimorismo y esta mayoría congresal, la voluntad popular nada importa. Y por otro lado, y esto es muy importante, las reformas también convierten al Senado en un poder omnímodo, sin contrapesos. El Senado no puede ser disuelto y solo con los votos, solo con la mayoría de votos, podría vacar a cualquier presidente. Eso no lo teníamos antes. Por eso este escenario tan peculiar, ¿no? Ahora, acá hay una cosa bien interesante, o una peculiaridad que hay que prestar atención. Es la amenaza comunista, ¿no? En todos los países hay una amenaza comunista. Y los comunistas creemos que nunca creímos ser tantos, ¿no? En la región y en el mundo, ¿no? Y de hecho, en varios países de Latinoamérica, la extrema derecha se presentó como una alternativa a gobiernos de izquierda, que no nos toca valorar hoy en día. Y esto también, la extrema derecha lo dice en Perú, viene a salvarnos de la ola comunista que secuestró el Perú hace varios años. Pero en Perú esto no es cierto. No, es cierto. En Perú no tuvimos gobierno de izquierda como ocurrió pues en Argentina, Colombia, Bolivia. De hecho, desde las reformas económicas que realizó Alberto el Chino Fujimori, en arreglo con el consenso de Washington, ¿no? Recordemos este decálogo en 1989 de una hoja de ruta neoliberal, todos los gobiernos que tuvo Perú mantuvieron el modelo neoliberal intacto, intacto. Algunos consideran el gobierno del profesor Pedro Castillo como una interrupción del dominio derechista, ¿no? Que duró apenas 16 meses y medio. Sin embargo, la administración de Castillo no realizó cambios significativos por el feroz acoso de la derecha y de la extrema derecha desde el Parlamento con su mayoría y con la gran prensa a su servicio. Y hay que decirlo también, ¿no? Con la complicidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que evidentemente no iban a acatar el llamado a golpe de Estado que hizo Pedro Castillo. Eso le permitió a la derecha y sobre todo a la extrema derecha no permitir que su gobierno dure más de 16 meses y medio. Pero también es indudable, y todo esto es corroborable, que el gobierno de Pedro Castillo tuvo serias, serias contradicciones internas. Una de ellas rápidamente, ¿no? Porque tampoco es el propósito de este conversatorio, nos llevaría a otro diálogo, es que el partido que lleva a
a Pedro Castillo al poder, en Perú Libre, forma parte hasta el día de hoy, desde el golpe de Pedro Castillo fallido y luego lo que algunos llamamos la dictadura parlamentaria del fujimorismo, desde ese día forma parte de este pacto mafioso. Sí, el partido marxista-leninista, mariateguista Perú Libre es aliado abierto del fujimorismo. Y acá creo que hay un aporte a las ciencias políticas de la realidad peruana, porque esto es corroborable matemáticamente. Basta con ver, contrastar los votos en el Parlamento. ¿Cómo vota Perú Libre y cómo vota Fuerza Popular, el fujimorismo? Aquí no hay verso, aquí no hay eslogan, proclama, puño en alto que valga. ¿Cómo votan en el Parlamento? Entonces es una seria contradicción interna que ya se veía desde que el profesor asumió el poder. Habían serias confrontaciones internas, fracturas. De hecho, y ahora sí lo digo, esta es una valoración personal, yo diría que el gobierno de Pedro Castillo, que tampoco es un personaje que tenga una trayectoria izquierdista, fue un gobierno, me parece que más aventurero que de izquierda. Esto es una valoración personal, eso sí. Ahora, la política ficción. En Perú la política ficción es impresionante. Hace unos minutos, de hecho en este momento están entrevistando a un periodista perseguido por el fujimorismo, periodista de investigación, Gustavo Gorriti. Busquen su caso, Gustavo Gorriti. Dice, ¿cómo razonar con la irracionalidad? Ahora vamos a hablar cómo es que en la era de la posverdad como pocos gobiernos, como pocas corrientes políticas, el fujimorismo y sus aliados han impuesto lo que podríamos denominar una política ficción. Mira, gracias a una intensa campaña propagandística y muchos de ellos en las redes sociales y en la televisión abierta, Keiko Fujimori y sus aliados han conseguido instalar un relato absolutamente falso. Quienes quien está mínimamente informado, dice, ¿yo cómo refuto esto? Si esto es un cuento. ¿Qué dice su relato? Que tras la caída de la dictadura fujimontesinista, en el año 2000, todos los gobiernos, salvo el de Alan García, aliado del fujimorismo también en su momento, Alan García, otrora izquierda, ¿no? En los años 80, entre 2005 y 2011, salvo ese periodo, Alan García, 2005-2011, dicen los fujimoristas, salvo ese periodo, todos los gobiernos fueron izquierdistas, progresistas y filoterroristas, es decir, amigos del terrorismo, de lo que ahora Trump llama, ¿no? El terrorismo de la izquierda radical. Es todo un tema y peligrosísimo. Es absurdo. Hace unos minutos acabo de decir de que todos los gobiernos fueron neoliberales. ¿Y cómo lo demostramos? Se mantiene el gobierno, perdón, el modelo, se mantiene la constitución fujimorista del año 93. De izquierdistas nada, hombre. Para la ultraderecha peruana, entonces, 4 o 5 gobiernos fueron izquierdistas y son los responsables del empobrecimiento del país, la corrupción, la ola de crimen organizado. Entonces, según esta fábula, entonces ya como que vamos homogeneizando la cosa, ¿no? Entonces, así como vamos a tomar un ejemplo, el loco Milei se enfrentó a lo que él llama una supuesta casta comunista. Entonces, Keiko Fujimori también se enfrenta a una casta gobernante, ¿no? Que en Perú, y esa es toda una historia también muy interesante, que en otro momento podemos verlo, que se llaman los caviares. ¿De dónde surge este nombre? Es muy interesante, no lo voy a contar ahora porque es no quiero extenderme ni irme por las ramas, que vendría a ser algo así como los woke en Estados Unidos, ¿no? Progresista de izquierda, los caviares. Pero en el caso de Keiko Fujimori, los caviares o progresistas, filoterroristas, comunistas, son prácticamente todos los que no comulgan con su agenda de extrema derecha. Incluso los caviares más destacados, caviares así los denominan, son gente de derecha que no está del lado de la extrema derecha fujimorista. Los llaman terroristas, comunistas, es rarísimo. ¿Cómo no perderse en este tablero
de ajedrez sin coordenadas, como decía hace algunos minutos antes de comenzar, como es la política peruana. Si tú ves que tú eres un turista y ves que un fujimorista le dice a una periodista terrorista, comunista, socialista, filoterrorista, ¿te imaginas que es de izquierda? Caso Rosa María Palacios. Rosa María Palacios, una comunicadora muy influyente en Perú, pero ella prácticamente, no exagero, desde la cuna es liberal y defensor del modelo. Su gran error, su gran pecado es defender los derechos humanos. Y el loco Milei también hace eco de esta ficción. Bueno, está loco, ¿no? Dicen algunos. En la red social X, la semana pasada escribía lo siguiente, abro comillas, Perú sale del socialismo. ¿Cuándo estuvimos? Yo no sabía que... O sea, yo me eché al exilio de un país socialista, siendo socialista. Es que debo estar más loco que mi ley. Perú sale del socialismo. Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro. La región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. O sea, Perú estuvo en el socialismo, recién me entero. Bueno, lo cierto es que el Fujimorismo, se lo dije, desde 2016, cuando obtuvo 73 de los 130 escaños en el Congreso en 2016, se dedicó a erosionar la precaria gobernanza peruana. Hecho que se verifique en que hayamos tenido 7 presidentes en la última década, Boluarte, y de los cuales Boluarte, Merino y Balcázar, los 3 últimos, absolutamente funcionales al Fujimorismo. Y esto no es un análisis, es corroborable en medidas gubernamentales, en votos parlamentarios, proyectos de ley que eran aprobados, es corroborable. Y más aún en el blindaje del Fujimorismo y de todo el Congreso a Dina Boluarte, que hasta el momento sigue impune por las masacres, que es todo un tema. Ahora vamos a ver aquí vamos a ver la primera, ahí preparé una infografía, que la vamos a pasar para que podamos graficar cuál es el escenario electoral, cómo fue la preferencia de los votos, ¿no? Pero bueno, mientras se muestra la infografía, la número 1, vamos a hablar del clivaje, de la fractura en lo electoral, en las preferencias electorales del mundo urbano y el mundo rural, atendiendo en una parte a los pueblos originarios, que la mayoría de los pueblos originarios están en áreas rurales, ¿no? Contiguas al área rural. Bueno, y eso no quiere decir que no estén en la ciudad. En Lima, pequeño paréntesis, existe el asentamiento Shipibo Conibo, con el que tengo mucho cariño, muchos amigos ahí, en pleno centro de la ciudad. Los invito a revisar el tema. Bueno, en los territorios rurales, la izquierda en el Perú tiene mayor votación en el sur andino y en el centro del país. ¿Cuáles son las demandas concretas? Mayor inversión en salud, educación, infraestructura, generación de empleo, apoyo a la agricultura, sobre todo a la agricultura familiar, porque es una agricultura extensiva, no intensiva, la que alimenta al país. Y esto, pues, evidentemente, encuentra una negación en el modelo neoliberal. El modelo neoliberal plantea como uno de sus axiomas, ¿no?, el rol subsidiario del Estado. Vale decir, el Estado solamente interviene donde el privado no pueda o no quiera hacerlo, ¿no? Y ahí tenemos pues a Puno, que es el núcleo más radical y consistente de voto a la izquierda, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, las zonas más pobres del país, ¿no?, que es denominado el centro surandino, demanda un cambio social, un cambio económico. Cusco y Arequipa tienen muy fuerte presencia sindical y movimientos sociales. Pasco y Junín son zonas mineras y de agricultura familiar, de ahí viene mi familia, de hecho, se de paso. Y Cajamarca y la Sierra Norte tienen una inclinación a líderes comunitarios. Ahí estuvo muy presente algunos líderes de la izquierda, socialistas, comunistas, trotskistas, históricamente. Ese es el perfil, ¿no? Ellos demandan más Estado. El modelo neoliberal, la derecha y la extrema derecha, plantea cada vez menos Estado. Ahora, ¿cuál es el perfil de la costa norte? ¿No? La costa norte vota distinto. ¿Y por qué? No es porque sean blancos, ni rubios, nada por el estilo, ¿no? En Perú la mayoría son mestizos. Incluso mucha gente que se cree blanca, el llamado blanquiñoso peruano, es decir, quien tiene la tez un poco más paliducha, es mestizo. Bueno, los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, son los principales motores de la economía nacional. ¿Cuál es la matriz productiva? Agricultura de exportación. Ya no hablamos del anterior
territorio, ¿no? Del sur peruano, el centro, que era la agricultura familiar, poco tecnificada. Que hablamos de agricultura de exportación, los neoterratenientes, ¿no? La pesca industrial, la minería, la gran minería, minería artesanal y la ilegal. Aquí un pequeño paréntesis, la ilegal es todo un tema, también los invito a investigar, que mueve 12.000 millones de dólares al año, más que el narcotráfico. Genera muerte, destrucción, impresionante, y contaminación. Entonces es un motor económico. Les va, vamos a decir que bien, ¿no? A la burguesía de esta zona le va muy bien. Entonces, ¿por qué cambiar de modelo? Entonces, eso lo transmiten lamentablemente a sectores populares y termina votando a la derecha, ¿no? ¿No? En esta parte del país, gracias al riego tecnificado, grandes zonas así desérticas se han ganado a la agricultura, hay que decirlo. Ahora, Lima y los centros urbanos, ya, pasemos a Lima. En Lima, y no sé si ponen la infografía porque es interesante, en Lima, Keiko Fujimori gana con 63 punto y algo por ciento, 63,5. Y Sánchez apenas obtiene 36,4, me parece. Vamos a decir 63 y 36. ¿Por qué? Bueno, tras más de 30 años de neoliberalismo, dos generaciones, ya podríamos decir que hasta tres, han aprendido a sobrevivir con lo que plantea el neoliberalismo, con lo que plantea Milei, por ejemplo. Lo estoy comparando bastante, y también de Esquila, ¿no? Que es una economía con escasísima regulación. Yo tenía el director de mi escuela, era un cura muy interesante, con el que debatíamos mucho. Gracias a él me hice agnóstico. Pero es algo muy cierto que el hombre es un animal de costumbre. Te acostumbras a vivir sin regulación. Servicios públicos insuficientes donde los operadores privados llenan ese espacio. Te acostumbras también. Básicamente salud y educación. Lima Metropolitana es una economía básicamente informal. Aproximadamente 70% del empleo total es informal. Y el sector informal y el ilegal tienen vasos comunicantes, ¿eh? Mucho cuidado. No quiero decir que todo informal sea un delincuente, pero el flujo de dinero es así. ¿Cuáles son las demandas concretas? Y ahí sintoniza Fujimori y otras tiendas de extrema derecha. Combate al crimen organizado, el buquelismo, ¿no? Que en Perú es la extorsión y el sicariato. Prácticamente no existe limeño o habitante de algún centro urbano que no haya sido extorsionado, que no tenga un familiar, un amigo muy cercano que haya sido extorsionado. Y esto perjudica a millones de trabajadores independientes, los que románticamente se suele llamar emprendedores, ¿no? Emprendedurismo. Eso veo que también ha calado mucho aquí y me sorprendió aquí en el Uruguay, ¿no? Que tiene una tradición más de lucha social que caló esa romantización del superviviente, ¿no? Con el llamado emprendedurismo. Los invito a desechar la palabra emprendedor. Bueno, y ahora entremos a los pueblos originarios. Es interesante, vamos a hacer un corte para poder un poco no superponer realidades de los pueblos originarios. Vamos, para aproximarse, creo, a la cuestión indígena, debemos considerar tres dimensiones que están interconectadas para todo pueblo originario. Primero, la biológica, la genética, la identitaria, que es la cultura, la cosmovisión, la lengua, cómo entiende el mundo, cómo se asume dentro del mundo, que es muy distinta a la occidental, ¿no? Antropocéntrica. Y territorial, ¿no? El hogar y la naturaleza, defender el territorio. El registro oficial en Perú está a cargo del Ministerio de Cultura, que a diferencia del Uruguay, por ejemplo, está separado del Ministerio de Educación. Tiene otras funciones. Existe una base de datos oficial de pueblos originarios y tiene cuatro criterios. Uno es de continuidad histórica, tiene que ser un grupo que tenga continuidad en el tiempo. Tiene una conexión con un determinado territorio, tiene que tener una ubicación geográfica más o menos determinada, ¿no? Instituciones distintivas, sus autoridades las mantienen, ¿no? Los APUs, por ejemplo, los líderes. Y una autoidentificación, es un colectivo que se autoidentifica. Esto para mí es muy importante, yo subrayo eso, la autoidentificación es clave. El plano subjetivo, ¿cómo te sientes? En Perú, a diferencia de otros países, la genética no resulta especialmente relevante, ¿no? Un país, pues prácticamente, no diré toda la población, pero la inmensa mayoría tiene una ascendencia originaria. Probar a través, no sé, de un análisis de línea materna, ADN mitocondrial,
carece de sentido, ¿no? La mayoría de la población tiene carga genética originaria, entonces no hay mucho que probar por ahí. Ni el más reaccionario de los fascistas, neofascistas, racistas, se atrevería a negar que en Perú existen pueblos originarios y que la inmensa mayoría tiene ascenso. Pues, ¿no? A tanto no llega su enajenación. Quizás en algún momento lo nieguen, pero todavía no. En Perú tenemos 55 pueblos originarios, 51 en la Amazonía, 4 en el Andes, ¿no? En el Andes los quechuas, que se dividen en chancas, huancas, chocas, queros. Mi abuela era huanca, ¿no? Una católica huanca, mestizaje, digamos, cultural, ¿no? En el altiplano tenemos los aymaras y los suros, los que están en la sierra de los suros. Y acá es muy interesante, quizás no lo sepan, eh, la etnia jacarú, en el distrito de Tumbes, provincia de Yauyos. ¿Dónde creen que queda eso? A ver, ¿quién se gana la licuadora? Lima, en el área rural de Lima. En Lima hay un pueblo originario, los jacarú. Bien, ahora la autopercepción, que para mí es clave, ¿eh? Según el censo 2017, la autopercepción se percibían como mestizos el 62%, indígenas casi un 25%, blancos, y esto tómenlo con pinzas, 5,9%, casi 6%. ¿Por qué con pinzas? Porque en Perú, y eso uno lo constata en el día a día, en las relaciones interpersonales, gente por ser poco blanquiñosa, sin tener una ascendencia, una pureza, si se quiere, entre comillas, pureza, europea o anglosajona, ya es considerada y se considera blanca. Si es que eso de blanco, estoy seguro, apreciación personal y de muchos otros compañeros, es francamente, es menor. Y otros grupos, 9%, afroperuanos, asiáticos, ¿no? Y bueno, considerando que en el área rural es donde encontramos mayor presencia de pueblos originarios, en tal sentido, el voto también suele ir, salvo algunas excepciones, en cuanto a las poblaciones originarias, hacia opciones críticas al modelo neoliberal. Ahora, esto un poco para cerrar, y la parte cómo atraer, y el papel político de los pueblos originarios en este ascenso de la extrema derecha. La extrema derecha internacional utiliza un arsenal de odio común, y hay que tenerlo muy en cuenta esto. Restricción de derechos civiles. Todos buscan restringir los derechos civiles. Todo un escenario muy orwelliano, ¿no? Relativización de los derechos humanos, ¿no? Hay que, ¿no? Recordar a Villarroel, por ejemplo. Exaltación de la cultura heteropatriarcal. Misoginia, homofobia, xenofobia. En América Latina son tres elementos esenciales en el neofascismo, que chocan frontalmente con los pueblos originarios, ¿eh? Racismo, hispanismo y, ojo, esto lo subrayo, antropocentrismo. Y esto, la agresión económica, ¿no? Los sectores más reaccionarios exigen destrabar proyectos extractivistas, mineros principalmente, con mano dura. Proyectos en los cuales, de manera consistente, valiente, se han comprado este lío, porque es un problema existencial, los pueblos originarios. Entonces, la extrema derecha exige mano dura para desalojar a los indios. Ahí hay una confrontación clara entre la extrema derecha y el pueblo originario. Y también se ha dado la agresión cultural. En Perú, bueno, lamento que no se pueda mostrar, creo que es la infografía 3, de repente después lo podemos mostrar. Hay bandas que se mueven en las ciudades, principalmente en Lima, de extrema derecha, de 2017, muy identificadas. La Resistencia, que es el nombre de una de ellas, de la cual se derivan otras, los Patriotas y no sé. Es muy curioso, esto me lo hizo notar un compañero uruguayo cuando recién llegué acá. Yo le mostré una fotografía de algunos miembros que están ahí, en la infografía también se ve, haciendo el saludo nazi. Y todos ellos claramente con un fenotipo indígena. Qué importante es la autopercepción. ¿Qué me importa la genética si el tipo es un facho? ¿No? Lo mismo, ¿qué me importa si es blanco? Si podría asumirse como aliado de los pueblos originarios o incluso como miembro de un pueblo originario, en virtud de algún vestigio genético, o si no, simplemente en virtud a su cosmovisión, ¿no? Sería interesante ver esa fotografía, ojalá se pueda, de los grupos que ellos han asumido una clara reivindicación abierta
a mí me sorprendió en su momento, fines del año 2020. Y dije, ¿qué es esto? Teníamos la pandemia y ahora esto. La bandera, la bandera de los cruzados, ¿no? Era increíble, la Cruz de Borgoña. Era, era rocambolesco realmente. El Discúlpame, año pasado, Yuri, ¿sí? ¿estoy en la imagen correcta ahora o tengo que A ver. pausar? Yo no, a ver, ahora sí estoy viendo. La anterior, a ver. Yo no estaba viendo las imágenes, perdón. Tenía mal la pantalla. Creo que se está mostrando. Ahí está. Ahí podemos ver, por ejemplo, el que está con saco, que dice, tiene una remerita que dice fuera Castillo, muera Castillo, no lo sé, violentísimo. Su apellido, ¿cómo creen que se apellida? ¿Apellido alemán? Ayachi. Ayachi. Aquí vemos la Cruz de Borgoña. Estos grupos han sido protegidos por Renovación Popular de Rafael López Aliaga, el hombre del Morrocoy, de la Tortuga, el sodomizador, y Keiko Fujimori, que no necesita presentación. Vamos a la siguiente infografía. Bien, magnífico, gracias. En el septiembre de 2025, en una reunión de Vox, tiene muchos nexos con Vox, ama Vox, viva Vox, dice, sí, lo dijo, viva Vox, tengo una columna al respecto hace algunos años. López Aliaga dijo, ¿no? Tenemos que hacer la reconquista, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, ¿no? Una reconquista de América. Está en juego la libertad de muchos hermanos unidos en nuestro Cristo. Tremendo. En el año 2023, un par de años antes, Juan Carlos Luis Alzaburu, congresista fujimorista, en una sesión del Pleno, dijo lo siguiente, abro comillas, déjense de hablar de pueblos originarios y la bandera del Tahuantinsuyo. La huifala ese mantel de chifa fue adoptada por algunos resentidos sociales bolivianos. Mantel de chifa, el chifa es el restaurante chino en Perú. Le decimos chifa, ¿no? No es nada despectivo, pero el mantel es colorido. Entonces, para él era un mantel de restaurante. Se le exigió, incluso hermanos bolivianos exigieron que se rectificara, que yo recuerde no lo hizo, ¿no? Entonces, acá vemos cómo este choque, ¿no? Y cómo reivindican el hispanismo abiertamente. Bueno, hasta ahí, bueno, quizás un poco un panorama general y quedo atento a sus comentarios y por ahí algunas preguntas que espero poder responder. Bueno, Yuri, a ver, ¿se puede sacar la imagen o implica un comentario esta imagen? Perdón, sí, sí, perdón, perdón. Sí, disculpen. A ver, ¿quién quiere? Volvamos a esa imagen y ahora lo Bueno, sí. comentamos después. Bueno, La eh, última. sí. Bueno, que vuelva la imagen. Bueno. Sí, sí, otra de las agresiones también. Esto es una noticia de hace recientemente, o sea, que se está volviendo a dar. Hace un par de años se informó de que 800 casos de abuso sexual contra las niñas Aguajún y One Piece. En ese momento, Morgan Quero, ministro de Educación de Dina Boluarte, dijo que esos eran este, eh, parte cultural, costumbres, ¿no? Y esto es lo que nos dice la presidenta Rosemary Pioch, una heroína, me parece, una mujer muy valiente. Estas niñas están conviviendo con sus agresores en sus comunidades. Dice, todo ha quedado en palabras. ¿No? A todo el país le han hecho entender que se está atendiendo a estas víctimas. 800 menores de edad abusadas sexualmente, ¿no? De la etnia Wampis, Umaki Yawi, las mujeres Aguajún en la Amazonia. Están siendo atendidas, hasta la fecha no pasa nada. Hace poco una niña de esta comunidad fue abusada por su padrastro. El padrastro fugó, esperemos que salve la vida, con una hemorragia, dicen que incontenible. Entonces, no, por eso me olvidé de esto, ¿no? Disculpen, porque son noticias, ¿no? Recientes, ¿no? Lo que está pasando. Este dice marzo 11 fue esta noticia, pero lo que les conté de la niña fue hace apenas unos 4 o 5 días. Esas son Sí, agresiones que reciben nuestras Yuri, perdón, fuerzas. Yuri. Hoy vi una noticia, pero no recuerdo de qué territorio, esas cosas que veo al pasar y no me detuve a fijarme bien. El ejército había entrado a un colegio y había también manoseado y con unas niñas. Eso fue hoy o ayer.
Sí, fue ¿Eh? hace 4 días. Hace La- 4 días, o sea que eso está permanente. Y el viejo tema por ejemplo, que se da en Argentina, sí, en algunos otros lados debe se dar también, es de los chicos bien que salen a chinear, o sea, salen a buscar jóvenes indígenas para violentarla. Eso es una costumbre que viene ya de tiempos remotos, ¿no? Este, bien. A ver, vamos a empezar un poco con el diálogo. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Cómo estás, Laura? ¿Estás bien? Tanto tiempo. Marcos Cardoso, Fernando, Laura Latanzi, bueno, que se han integrado después. Este, Maribel. ¿Alguien quiere preguntar? Siempre que decimos esto, nadie levanta la mano y después al rato se pelean por no poder hablar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Rubén, a ver, adelante, Rubén. ¿Qué tal, gente? Estaba esperando a ver si alguien más levantaba la mano, pero bueno, rompo el hielo. Gracias, Yuri. Gracias por ponernos en contexto de la situación en Perú. Siempre me resultó muy difícil entender al Perú. Y yo te quiero hacer una pregunta que además no responde lo que realmente pienso que es el error que pasó en Perú como en otros pueblos de la Via Yala. Pero la pregunta es, ¿se estudia en primaria o en secundaria el pensamiento de Aya de la Torre y de Mariátegui a profundidad? Y esa es la pregunta que hago. Y lo que digo de que no responde es porque es imposible o fue imposible, o estamos viendo que ha sido imposible trasladar el modelo marxista a ciertos países de la Vía Yala porque el Perú no tiene una población este, obrera. O sea, el Perú es indígena, campesino indígena en su mayoría. Entonces no existe el proletariado. Y eso fue lo que, a mi entender, falló en muchos países de la Vía Yala cuando quisieron hacer eh, una, digamos, trasladar el marxismo o traer el marxismo a este territorio. Eh, pero la pregunta que quería hacerte era si se estudia a Aya de la Torre y a Mariátegui. Y gracias por tu presentación. Sí, bueno, puedo responder inmediatamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en realidad el pensamiento ahí de la Torre y de Mariátegui. A ver, un momento, creo que tengo acá una cuestión técnica. Un momento, por favor. A ver, sí, parecía que la batería la tenía un poco baja. Bueno, no, no se estudia. No se estudia a profundidad. De hecho, la historia de Perú se comienza a estudiar seriamente en la universidad para quienes acceden a la universidad y a determinadas especialidades, ¿no? Historia, sociología, básicamente. En la escuela no. Eso es de, al menos de los años 80. Anteriormente, en los años 70, cualquier representante de la intelectualidad, eh, o la mayoría, eh, tuvieron algún tipo de acercamiento o fueron abiertamente marxistas. Eso es verdad. Lo que crea una ruptura del movimiento popular con el marxismo es la guerra popular, mal llamada guerra popular, desatada por Sendero Luminoso y el MRTA, principalmente Sendero Luminoso. Hace poco fue citado por el ultrarreaccionario Marco Rubio, ¿no? Comparaba, nombró una serie de guerrillas, entre ellas los Tupamaros y también Sendero Luminoso, pero no tienen nada que ver.
Sendero Luminoso es el equivalente a los Yemeres Rojos camboyanos, ¿no? Entonces, un amigo, los invito a visitar también, él utiliza sus redes sociales en Facebook, bueno, un amigo, bueno, un hermano, un compañero, no es una amistad, digamos, David Rocabasadre, escritor, militante, muy reconocido, David Rocabasadre, hace poco comenzó una serie enumerando la cantidad de dirigentes, referentes sindicales del movimiento popular asesinados por Sendero Luminoso. Esto para desbaratar lo que Fujimori y la extrema derecha, e incluso la derecha, alega en Perú, pero más que nada la extrema derecha, y es que la izquierda es senderofílica, si se quiere. Porque en realidad, sí, nuestros referentes dentro del movimiento obrero, que sí lo hay, sí lo hubo, movimiento obrero, incluso hoy mismo Perú tiene un movimiento obrero eh, interesante, pero desorganizado, interesante en Museo Numérica para ser un país primario exportador, como lo son todos nuestros países en Latinoamérica. Entonces, no es que no exista clase obrera. Hubo esa ruptura, pudo haberse seguido desarrollando si es que Sendero Luminoso no hubiese quebrado esa proximidad, digamos que alejó al movimiento obrero y a sus organizaciones de la senda del marxismo, del socialismo, de la utopía socialista, como le queramos llamar, en sus diferentes variedades. Laura, Hola Eduardo, ¿cómo estás? Benito. Bueno, gracias a Yuri por traernos el panorama de Perú, que no sé, me parece a mí que nosotros no conocemos, nos falta conocer mucho y entenderlo. Me parece bastante complicado entender lo que pasa en Perú. Yo en este momento del nuevo arrebatar imperialista norteamericano sobre las Américas o la Vía Yala. Me parece que hay estrategias en comunes, ¿no? Que en un momento tuvimos los golpes y hoy tenemos esta arremetida de derechas que, bueno, saben y pueden hacerlo a partir de ganar elecciones, a diferencia de otros tiempos. Entonces, igual Perú me parece que tiene una peculiaridad, o podría tenerla, que es la presencia o la influencia más china en su territorio por intereses chinos que en otros países. Y nada, me gustaría preguntarle a Yuri si esto puede tener presencia, digo, por los puertos y lo que manejan en rutas transoceánicas, más que nada China, que tiene pensado, si eso se hace sentir o en verdad no, que, que ellos no lo sienten por ahí, o se puede ver en algo en política o no. Esa sería la Sí, pregunta. muy bien, Laura, qué gusto. Sí, la respuesta es que sí, la presencia está ahí, es indudable. Voy a ejemplo, algo que te va a resultar, creo que claro en ese sentido. La distribución de energía eléctrica en Lima metropolitana, Lima es la ciudad más poblada, alberga a el tercio de la población, está en manos de empresas chinas. Eh, en el gobierno, en la dictadura parlamentaria de Fujimori, tras la caída de Pedro Castillo, fue descarado el lobismo de congresistas eh, en favor de empresas chinas. Cuando desee otra viñeta, otra línea que demuestra esto también. Es que no es algo para demostrar, es algo que es evidente. Eh, cuando estalla en Brasil el escándalo de Lavajato, o ¿no? Lavajato, con las constructoras, la onda expansiva llegó a todos los países. Tengo entendido que acá el Uruguay también. En Perú golpeó muy fuerte.
Esto lleva a que al avanzar los procesos judiciales, empresas constructoras brasileras ya no pudiesen contratar con el Estado. Ese espacio, ¿quién lo llena? Empresas chinas. Y lamentablemente, heredando prácticas nada saludables. Y hay que tener en claro esto. Dentro del marco capitalista, dentro del capitalismo, cualquier país imperialista o país central o que aspire a ser central tiene que tener una lógica predadora y maliciosa. No hay imperialismo bueno. Esto lo digo para, y siempre, ¿no? Quizás hay algunas personas que consideran, compañeras y compañeros, que China de alguna manera es un contrapeso necesario. Sí, quizás en momentos muy específicos, cuando tenemos que tomar a China como un mercado interesante, ¿no? Porque siendo todavía, y creo que aquí la esencia estructural de por qué somos tan frágiles frente al imperialismo es que hay algo en lo que se parece. Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera. Somos modelos primarios exportadores. Entonces, Estados Unidos, ¿no? El imperialismo yanqui, puede dictaminar un bloqueo y asfixia a cualquiera. Hace poquito, ¿no? Hace poco, hace un par de días, ¿no? Nos impuso un arancel a varios países, entre ellos está Perú, me parece que Uruguay también, varios otros, ¿no? Del 12%. Y lo mismo, China ha encontrado una penetración de manera muy maliciosa. Lo saben muy bien nuestros productores de textiles. Desde los años 90, la cantidad de textiles con dumping, con precio por debajo de la producción, aniquiló a muchos productores nacionales. Que esto luego se estuvo reglamentando, pero aún así es permanente. Las embarcaciones chinas que invaden con sus embarcaciones de arrastre el mar territorial, algunas con autorización y otras sin autorización, de manera maliciosa. Apagan sus sensores, que son monitoreados, ¿no? A nivel global, para que no se detecte. Entonces la presencia está ahí. La respuesta es sí, muy, muy presente. Ahora esto llama la atención y eso sí, no tengo una respuesta definitiva, es que con la cantidad de presencia china, con lo importante de presencia china en Perú, eh, yo esperaría que ya hace mucho tiempo Donald Trump le hubiese puesto el ojo a Perú. Y creo que lo hemos visto mucho más, una fijación con Venezuela por el petróleo, definitivamente, con México y Colombia. Y a Perú no tanto. Y a Perú no tanto. Esperemos, vamos a ver qué pasa aquí, porque es un espacio realmente de confrontación en lo económico, ¿no? Y Eh, además, perdón, Churi, y además un pequeño comentario nomás. Y además porque sería una puerta de entrada fundamental, ¿no? Por el Perú, todo el puerto con China en el interoceánico, ¿no? Y hacia ahí, hacia el resto de América. Por eso me llama esto poderosamente la atención y que Perú es como un lugar para los chinos privilegiados dentro de su geopolítica para América, ¿no? Así Gracias. es. sí, justamente yo iba a hacer el comentario de ese fabuloso puerto que hicieron los chinos, digamos que lo terminan en el momento de que está Boluarte. Es como una contradicción, es raro, ¿no? Es muy raro todo eso. Este, ahora yo quería referirme un poco a Sendero Luminoso, porque Héctor Béjar, y yo sé que tú me lo has dicho, Yuri, acusa el asunto de que Sendero Luminoso podría estar influido por y dominado o filtrado por la CIA. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Pero a mí no me llamaría la atención si lo hicieron en Italia, lo hicieron en Alemania, infiltrar un movimiento guerrillero
y poder hacer desmadres como hizo justamente contra lo que podría ser movimientos de izquierda, evidentemente, evidentemente, además Béjar es un hombre valeroso, es decir, entró en su juventud a Perú desde Bolivia sabiendo que lo podían arrestar a él y todo un grupo de compañeros y efectivamente pasó y cuando lo liberaron se apoyó al movimiento de Velasco Alvarado. Y después tuvo el valor, cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, de acuerdo, estuvo poco tiempo, no sé si llegó a estar un mes, 2 meses, muy poco tiempo estuvo, y por acusar a la Marina de ser terrorista. Hay que tener mucho valor para acusar a la Marina de ser terrorista. Entonces digo, ese es un gran valor de una persona que, bueno, opina cosas y por ahí algunas cosas pueden ser discutibles, otras no. No sé qué opinión tienes tú de Béjar, Yuri. ¿Qué opinión tengo de Béjar o de su Sí, sí, hipótesis? sí, las hipótesis, sí, sí, por Ah, supuesto. no, la hipótesis no me parece que tiene asidero en la realidad como la mayoría de comunicadores, observadores, científicos sociales, militantes. No, es una opinión de Béjar y algunos que, bueno, serán cercanos a Béjar. No es algo que se maneje en los Así, círculos militantes y activistas como algo eh, que se deba prestar atención. Ahora, de la infiltración, el- como emparentas el prestigio y los principios y el valor indiscutibles de Béjar, más allá de las diferencias, porque el valor, el coraje es una cosa, sí, y sí, podemos discutir esas opiniones. Como lo emparentas, quiero referirme a su valor. Es un hombre valiente, sí, sí, es un está hombre bien, consecuente y que dice lo que piensa. sí, sí, Una cosa no tiene que ver con la otra. está claro. O sea que eso no, para ti no tiene andamiento lo de la No, sí, es infiltración, opinión. Sí, sí. ¿eh? Es una opinión, sí. Bueno, era Ah, eso que quería comentarte y después, sí, una cosa, para el, les recomiendo leer el balance final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Es muy interesante. Digo el balance, pues son 9 tomos. No conozco a alguien que se haya leído los 9 tomos. Yo mismo no me he leído ni un tomo por párrafo. Es interesante porque te rastrea cómo surge Sendero Luminoso, incluso. ajá. Sí, sí, es interesante. Como una herramienta interesante. Y debe haber algún material, algún libro que lo especifique. Sí, sí, O- está. En la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace años que tiene una web, ¿no? Hace más de 20 años. sí, sí. Tiene una web donde se puede consultar todo y descargar, está de libre. Dicho sea de paso, esa página hay que bajar lo que hay ahí, porque, bueno, o alojarla en otro lugar, porque No Fujimori puede, no puede la quiere sacarse. eliminar. No, y la segunda pregunta que no pregunta, sino inquietud, es que como un país tan grande como Perú, que tiene diferentes regiones, diferentes ciudades, es muy variado el Mm. panorama en Perú, este, pasa, y lo hemos comentado, que digamos que hay ciudades incluso que plantean una cierta autonomía, como cierto separatismo. O sea, digamos, ¿cómo es eso? Contanos un poquito. No, o sea, proyecto separatista serio, No hay. en los últimos 100 años no ha habido, ¿no? Serio. Siempre va a Sí, haber alguien que pueda decir ahí, y eso no es un este, movimiento separatista propiamente. este. Claro, pero tú me decías que, por ejemplo, esta ciudad del sur de Perú tenía sus Ah, documentos propios. Arequipa. Sí, pero también te dije, quizás no me escuchaste, pues fue un audio, no lo grabé bien. Sí. Tiene su pasaporte, pero es una cuestión, un souvenir, digamos que es como un chascarrillo regional. Ah, sí, Sí, sí. sí. Pero igualmente es un país difícil de unificar que la gente se sienta peruano. Muchas veces se debe sentir más de su región que peruano, Sí, ¿no? sí, porque mira, acá hay A una eso, cosa a muy eso, interesante. a ese me referí, a ese sentido de unidad nacional. Y acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Quizás para pasar a la siguiente pregunta, si gusta. Es que en Perú, una agresión racista no se suele decir indio de mierda, sino serrano de mierda.
O sea, se va a la zona. Es muy despectivo el citadino con el rural, independientemente de su apariencia, fenotipo. Hay un caso muy curioso que se suele decir también, disculpen que esto va a resultar fuerte y ofensivo, ¿no? En la zona de Cajamarca, donde es Pedro Castillo, por ejemplo, hay mucha gente de rasgos blancos, ojos claros, piel clara, ¿no? Como suele ocurrir en Chile, Uruguay, Argentina. Y se suele decir, ¿no? Está bien tener una novia, es lindo tener una novia, o exaltando lo blanco, o un novio de Cajamarca, mientras no hable por el acento. Y entonces, lo que se desprecia es la zona también. Porque si tú desprecias un poco más al racismo realmente con el fenotipo y el genotipo, es bien complicado, es un racismo muy particular. Y por eso mostraba era interesante esa infografía donde se ve a Ayachi haciendo el saludo nazi. Y un amigo uruguayo cuando recién llegué, me decía, pero si son indígenas, que se sienten arios. Por eso, qué importante la subjetividad. Claro. Rubén, ¿tú querías hacer un comentario o Sí, pregunta? no, quería decir solo una cosa y voy al chat. Eh, Cuando me refería a la clase obrera, me refería a la clase obrera industrial, no a esa clase informal, urbana, que se formó después, que puede considerarse como una clase obrera, ¿no? Que es como un proletariado urbano que se formó cuando justamente la gente escapó de los campos a las ciudades, cuando la época de la guerrilla. Eso era lo más que quería aclarar y voy con el chat, porque en el chat hay una pregunta de Laura Latanzi que dice, ¿cómo se llama la página con material para leer en riesgo de que la hagan desaparecer? A ver si la puedes Eh, repetir o la sí, cargamos pero en el igual chat. seguramente de ahí se va a alojar en otro lugar, ¿no? Pero es la comisión, busquen así en Google, ¿no? Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Por qué el Fujimorismo siempre renegó, difamó a esta comisión, que ha sido muy reconocida en el mundo, conformado por intelectuales de izquierda y no de izquierda también? Porque reconoce que la mayoría de los casi 70.000 muertos del conflicto armado interno fueron, la mayoría, efectivamente, Sendero Luminoso. Hay un porcentaje menor del movimiento MRTA, ¿no? Que quizás la matriz es un poco más parecida a los Tupamaros, si se quiere, ¿no? Sin hacer comparaciones forzadas. Sendero Luminoso es otra cosa, ya lo dije. Pero también un número importante fueron víctimas del terrorismo de Estado. Eso jamás lo quiso reconocer el Fujimorismo, pero se lo tuvo que bancar. Ahora no. Uno de los principales museos de la memoria con capital alemán, que se construyó hace ya varios años, no, la verdad no tengo, son con 15, 20 años, que conviene visitar, lo he visitado varias veces, es el llamado LUM, lugar de la memoria. Abiertamente lo están erosionando. Es uno de las mejores muestras, la mejor infraestructura en la región de lugares similares, de museos de la memoria. Y el Fujimorismo abiertamente y sus aliados lo quieren cerrar, porque dice que reivindica Sendero Luminoso. Y es absurdo, otro absurdo. Por eso cito otra vez a las palabras de Gustavo Gorriti, que estoy viendo, creo que ya terminó la entrevista, de este periodista, donde dice, ¿cómo razonar contra la estupidez y la irracionalidad? Si en el balance dice, la mayoría, y es cierto, fueron víctimas de Sendero, mínimo del MRTA, y un número que se aproxima bastante a los de Sendero Luminoso, creo que es un 45%, algo así, no tengo el número ahora, eso era de las Fuerzas Armadas y la policía. O sea, ¿dónde está lo filosenderista, como suelen decir ellos? Lo que pasa es que ellos quieren decir, no, o sea, fue una lucha contra el terrorismo y nosotros somos héroes. Y la barbarie solo vino de un lado.
lugar de la memoria, sí, en la Comisión de la Verdadera Reconciliación, CVR. Silvia, Sí, gracias Yuri por toda tu exposición. No, abro la cámara para tener mejor conectividad. Yo hay algo que siento en todas las intervenciones que, en general, ¿no? Que se hacen en el conversatorio, que se enmarcan algunas distinciones que aparentemente son obvias, pero lo primero que quiero decir es que el estado actual seguimos siendo colonia. O sea, pasaron más de 500 años y estamos dentro de la misma realidad ahora. Porque las mismas narrativas que se pone, por ejemplo, entre la disputa de Valladolid, entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas son terminologías que aún hoy, por lo menos en Argentina, y Milei y y su banda las repite. O sea, la característica de semi-humano, ¿no? O de animal, de bestia, de salvaje, y dentro de esa nomenclatura entran los comunistas, como vos decías. Ahora, todos los que no piensan como o piensa el sistema hegemónico son comunistas, zurdos, este, terroristas, ¿no? Narcoterroristas, es de manual, porque eso es lo que se está repitiendo en todos nuestros países actualmente, donde ha subido, por supuesto, la extrema derecha. Por otro lado, hay ciertas semejanzas con Bolivia, en el sentido de que también se confunde la izquierda, digamos, con el pensamiento y la política de los pueblos originarios. O sea, las izquierdas en nuestros países sigue siendo eurocéntrica, ¿no? Y la perspectiva política de los pueblos originarios es totalmente diferente. Y en ese sentido, cuando se habla de eh, los movimientos sociales, dentro de los movimientos sociales están los pueblos originarios. Dentro del campesinado son pueblos originarios. Dentro del proletariado urbano están los pueblos originarios. O sea, no es una distinción, es la distinción que hace la izquierda, pero que no es veraz, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, los mineros era el proletariado urbano, pero son todos de raíz originaria, ¿no? Entonces me parece que ahí no es una separación, ahora vamos a ver la parte de pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios es la base sustentable de de los países donde hay un 70%, un 60% de pueblos originarios. Por eso cuando vos decís que la economía informal es la forma de habitar los intercambios comerciales de los pueblos originarios. No sé si estás de acuerdo o no conmigo. Gracias. Sí estoy de acuerdo, pero no me refería a eso. Yo en ese momento que estaba hablando era de la informalidad en la ciudad. Y básicamente es porque en Perú eh, el empleo se lo tiene que generar uno mismo. Y son citadinos. Si bien es cierto, a mediados del siglo pasado comenzó una migración masiva del Ande principalmente a los centros urbanos, entre ellos Lima y otros. Es cierto, o sea, el bagaje originario está ahí, pero hay que decirlo, en muchos casos se perdió,
se perdió lo que es la parte identitaria, que es fundamental. O sea, no basta tener la carga genética, sino la identidad, porque la identidad te permite, y esto es algo que lo convierte a los pueblos originarios, que convierte a los pueblos originarios en sujetos políticos. Creo que uno de los sujetos políticos más revolucionarios, si no el más revolucionario, el día de hoy, como en algún momento lo fue la clase obrera industrial, porque la identidad permite que tú tomes contacto con tu cultura, más allá de tu genética, ¿no? Que puede estar ahí también, con la cosmovisión. Y la cosmovisión de los pueblos originarios es una cosmovisión no antropocéntrica. Y en ese sentido defienden el territorio. El territorio, como es el caso de Perú, de quienes exigen mano dura para destrabar conflictos socioambientales, para instalar principalmente centros de explotación de recursos naturales, principalmente mineros. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablaba de la informalidad, es una informalidad en el área urbana. Todos los que hemos vivido en centros urbanos, principalmente en mi caso, en algún momento hemos sido informales. Te quedaste sin empleo, te vas a comprar alguna mercancía, algunas ropitas, algunos zapatitos, algunas chanclas, qué sé yo, y te colocas en una acera a vender. Esa es la informalidad a la que me refería, ¿no? Sí, Básicamente. estoy de acuerdo. De hecho, todas las ciudades puertos como Lima, como inclusive Buenos Aires, yo lo que veía también en La Paz, pero la última vez que fui a Lima, en el 2009, me llamó la atención y entendí muy bien cuál era la migración que en la década del 90 empezó a emigrar a Buenos Aires sobre todo. Eran limeños, no eran serranos. O sea, tenían todos los vicios de esa ciudad puerto, ¿no? Inclusive los mismos peruanos que traían a la gente en colectivos, después metían a la gente, le sacaban los documentos y trabajaban en formas esclavizadas en talleres textiles acá en Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con los bolivianos. Este, pero es cierto, eso lo pude palpar eh, en, en el territorio, digamos, la diferencia que había entre la costa, ¿no? Y sobre todo en grandes ciudades, y en la zona serrana, ¿no? Por ejemplo, bajando, digamos, por la zona de Serrana del Norte hacia el sur hasta Ayacucho, ahí se veía realmente la diferencia, ¿no? Y lo mismo en México. En México, la zona Chiapas, por ejemplo, era donde se conservaba, digamos, la matriz más originaria, ¿no? Que es en las sierras, casualmente, ¿no? Y en Bolivia lo mismo. Así. Bueno, te agradezco, coincido, coincido plenamente. Sí, bueno, Sí, en realidad, pero ujú. En realidad un poco hay que hacer, creo que es importante hacer una mención que ahora, con el desarrollo del capitalismo, cada día y a estas alturas no existen líneas divisorias muy claras, ¿no? En este sentido voy a ser anecdótico, ¿no? Mi familia paterna, perdón, la madre de mi padre viene de una comunidad llamada Muqui, que en quechua del chanca significa duende. Y bueno, los primos, mis tíos, cuando yo fui a visitarlos, porque yo viví un tiempo cerca de ahí, trabajaban en el campo, pero también tenían un taller de soldadura. Y sus hijos trabajaban en el campo en época de siembra y cosecha. El resto iba
a la ciudad, porque también eso quería llegar. La sierra no es homogénea, no todo es rural. Hay ciudades en la sierra, a trabajar en el comercio, a trabajar de docentes. Entonces, la línea donde eres proletario, donde eres campesino, no es tan clara. De hecho, una experiencia personal. Yo trabajé 10 años como docente, 12 años como administración pública, fui obrero también, fui vendedor ambulante también, hoy soy desempleado, aunque hago también comisiones de prensa para mi país. ¿Qué soy? Es difícil caracterizarse y quizás innecesario. Quizás somos trabajadores. Por eso siempre hablamos donde me ha tocado militar, siempre aclarábamos eso, ¿no? La unidad de los trabajadores, rurales y urbanos, asalariados e independientes, formales e informales. Básicamente eso. Y respecto al comentario, así para cerrar nada más, de la clase obrera industrial en Perú es tan pequeña como en prácticamente todos los países de América Latina, salvo Mm. algunos que son más industrializados, Argentina, Brasil, por ahí México. Pero después estamos en las mismas. Así que eso no explica la separación del movimiento popular de una línea marxista propiamente, sino básicamente el fenómeno de O Sendero Luminoso, entre otros. probablemente Chile también, ¿no? Ah, Chile, claro. Sí, sí, claro, las generalizaciones siempre terminan siendo, atomizando muchos conceptos que en realidad hay muchas distinciones internas, ¿no? Que habría que No, hacer pero y, no, y no, que pero son justamente las que dan que pensar, ¿no? no, pero ahora que hablamos de Sendero Luminoso, no, no quiero irme por las ramas, pero Sendero Luminoso, desde que surge este pensamiento, en los años 70, inicio de los años 70, hasta el final y hasta el día de hoy, ¿eh? Porque sí hay grupos, incluso muy jóvenes, Perú es un país semifeudal. Las caracterizaciones son las mismas. Sí, sí. O sea, en medio siglo no ha cambiado nada. O sea, la reforma agraria de Velasco Alvarado no cambió nada. Y sí cambió. Por eso, caracterizaciones que hace 30, 20, 50, 80 años eran correctas, hoy hace tiempo hay que revisar y revisarlas constantemente. Y seguir revisando. El próximo año puede cambiar las cosas. Sí, como diría Rafael Bautista, tampoco un originario que porte sus atuendos identitarios, se puede, se autodenomina o se autopercibe originario, pero ya su subjetividad está totalmente trastocada, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil hacer ese tipo de distinciones, cuando estamos hablando más pormenorizadamente de estos temas, ¿no? Gracias, No, Yuri. sin duda, perdón, voy a hacer un comentario al respecto, pero una cosa es hoy y otra cosa era en los años 1920, 1930, donde todavía no había ido tanto masivamente, tanto campesinado a las ciudades, ¿no? Entonces lo que pienso yo es que en ese momento es que no pudo entrar la lógica marxista del obrero industrial, cuando en ese momento en Perú, como en otros países de la Via Yala, era otra la lógica. Por eso era que yo te preguntaba si se estudiaba a Aya de la Torre y a Mariátegui, porque está relacionado a eso. Eh, Hoy en día, claro, hoy en día yo no sé el porcentaje cuál será, un 70% de gente viviendo en las ciudades, no tengo idea, y el resto en las sierras, capaz que es más o menos. Pero eso cambió después del tema de la gran este, de la gran huida, por decirlo así, de los campos o de las sierras hacia las ciudades, buscando una alternativa de vida y huyendo de las luchas, de las luchas armadas, ¿no? Eh, la- eh, yo me pongo en el contexto de los años, principios del siglo XX, cuando
hubo la intención en todos lados del tema del concepto marxista, ¿no? Sí, efectivamente. No, y bueno, en realidad también, como digo, la reacción del Ande no es homogénea, ¿eh? Hay ciudades en el Ande, hay regiones del Ande más abandonadas que otras. Y respecto a los pueblos originarios es importante, porque yo conversaba aquí con unas compañeras, compañeros cercanos hace algunos años al movimiento indígena, y es que los indígenas, orgullosos, defensores de la tierra, porque están dispuestos a morir por su tierra, en términos políticos, no siempre, y de hecho por eso algunos votan a la izquierda, piden que el Estado se vaya. Quieren más Estado. Quieren mantener sus costumbres, pero quieren escuela. Quieren una posta médica, un hospital. Quienes hemos tenido familiares en centros de alta especialidad, nos percatamos que muchas de las personas que están ahí son del interior, porque no hay centros de alta especialidad en el interior. Creo que ese es un problema también en Latinoamérica, el centralismo. Encuentra gente durmiendo en los pasillos de los hospitales, eso yo lo he vivido, que vienen de Ayacucho, que vienen incluso de provincia de la costa, de Tacna, que vienen de la selva. Entonces, el centralismo, y ellos piden más Estado. Y justamente por eso es que el neoliberalismo no le responde, porque en realidad para ellos es dejarlos de lado. Yuri, actualmente, por ejemplo, donde están asentadas las grandes mineras, por ejemplo en Catamarca, y eso también lo he constatado eh, visiblemente en el territorio, el tema de lo que estás diciendo, por ejemplo, ahora lo suplantan las empresas mineras. O sea, ¿cómo cooptan a la gente? ¿Cómo la callan? Le hacen una escuela, le hacen un hospital. Eso, por ejemplo, en Andalgalá, Catamarca, pasa eso. En Cajamarca, sí, sí. No, en Andalgalá, provincia de Catamarca, Ah, en Argentina. Catamarca, ya, bien, bien, sí, sí. Sí, en realidad, bueno, hay diferentes realidades, ¿no? Hay proyectos mineros que están paralizados porque no se ha llegado a resolver la conflictividad. En este momento hay casi alrededor de 200, lo que se denomina en Perú, conflictos sociales, ¿no? Incluso hay una entidad pública que monitorea los conflictos sociales y la mayoría son de este tipo, socio- socioambiental. Por eso es que hay sectores económicos que piden mano dura, y eso es lo que ha prometido Keiko Fujimori. Por eso, con estos sectores son los dueños pues, de los medios de comunicación, es que se lleva también Fujimori. Han soldado una alianza ahí. Y radica su poder también en la alianza fundamental con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, que recientemente se ha aprobado una ley para que los efectivos de la Policía Nacional y del Ejército sean juzgados únicamente por los fueros militar policial. Con eso es una garantía de impunidad. Eso es reciente. El proyecto fue aprobado en el Parlamento de mayoría de este llamado pacto mafioso hace poco más de un mes y hace 2, 3 días lo aprobó el presidente Balcázar. No, no lo aprobó, perdón, no lo observó. Y cuando en Perú una ley no se observa, el presidente del Parlamento, el Parlamento puede aprobarlo por insistencia. Entonces, el presidente Balcázar del partido marxista-leninista, mariateguista, entre comillas, lógico, ¿no? Ujú. No lo observó y el presidente del Congreso, que ha sido reelegido para el Senado, eh, Rospigliosi, lo aprobó. Y a este Rospigliosi, Fernando Rospigliosi, era un aguerrido antifujimorista y defensor de los derechos humanos. Comenzó su transformación hace más o menos unos 15 años. Y la gente que trabajó con él fue docente universitario también, fue ministro del Interior en la época de Alejandro el Cholo Toledo, por eso yo digo que la genética poco o nada tiene que ver, a veces,
bajo ciertas circunstancias, he tenido oportunidad de conversar con gente que lo ha conocido y incluso barajan la posibilidad de que haya perdido la razón. Pero no, no es eso, ¿no? Hacia una transformación sí se le reconocía en ciertas opiniones, solamente que había que seguirlo. Entonces, justamente ellos se han confabulado para soldar esta alianza con, el, con las Fuerzas Armadas. Entonces, tienes a las Fuerzas Armadas, a la policía y al sector del empresarial que pide mano dura, entre varias cosas, para irrumpir, imponer proyectos extractivistas en territorio defendido por pueblos originarios y también por campesinos, porque hay que decirlo, hay campesinos que dicen, yo soy ayacuchano, católicos, muchos de ellos, la mayoría, pero es un país mayoritariamente católico, y quien no es católico se ascribe a una iglesia evangélico-cristiana. Es muy raro encontrar un agnóstico o un ateo, es muy raro, ¿no? Agnósticos somos muy pocos, y ateos menos, ¿no? Yo tuve como 20 años de ateísmo, y bueno, es muy complicado. Entonces, son personas que mestizas en sus costumbres también, ¿no? Gente muy devota. El pueblo de mi abuela, como le decía, ¿no? Y quechohablante, indígena. Ellos veneran a la llamada Cruz de Mayo, porque en mayo se celebran las cruces de Cristo. Y tú les preguntas y ellos no se sienten originarios. Tampoco reniegan, lo reflexionan, lo piensan, ¿no? Los pueblos originarios en Perú están reconocidos incluso por el Ministerio de Cultura, pero suelen ser colectivos, o son colectivos, no es que suelen ser, son colectivos que se identifican, mantienen sus costumbres, ¿no? En función a ello, hay como una diferenciación, pero las empresas extractivistas afectan a esta zona rural y a la zona rural donde hay un encuentro que tampoco es una línea divisoria entre lo originario y lo campesino, ¿no? Lo agrícola y lo campesino, ¿no? No es que vaya una línea, yo soy originario y tú eres campesino, no es así tampoco. Yuri, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no haría yo una preguntita. Dos preguntas. Una, eh, acá preguntó, Laura también pide la palabra. Laura, adelante. Dale el lugar a Laura, La- sí. Laura es lo que estoy haciendo, Silvia, no me estás escuchando. Perdón. Laura, adelante. Gracias. Perdón que recién levanté la mano. Nada, me gustaría preguntarle justo en este comentario que hablaba Yuri de las empresas extractivistas, allí creo que es más minera, las que operan, si él tiene identificado la manera que operan, porque me parece que los métodos son semejantes, aunque se dediquen a otro rubro. Por ejemplo, yo pensando acá en Uruguay de cómo opera UPM y todas las forestales en el momento, y nada, si él tiene más o menos caracterizado, sabe cómo operan, porque para nosotros en verdad creo que es un aporte o ayudan porque deben tener varios puntos en común. Porque Sí, acá, por ejemplo, lo hemos visto cómo operan, van a las escuelas, les regalan cosas, tienen todo una maquinaria montada muy, muy interesante, ¿no? Y cínica y perversa a la vez. sí. Es- Es similar, donde hay asentamientos donde están operando, es así, tal cual. Somos matrices primario exportadoras y eso nos condena a una dependencia y al no poder ejercer una verdadera soberanía económica, productiva, que nace justamente de la soberanía tecnológica. Hoy, los países de Latinoamérica y sobre todo los gobiernos que son de izquierda o se dicen de izquierda, deberían tener su atención, no sé, tres cuartas partes posadas en educación para poder generar tecnologías propias y exportar con valor agregado, satisfacer el mercado interno. Porque eso es lo que tenemos en común y también tenemos en común cómo opera. Por eso me parece, y así sí me atrevo y espero que me corrijan si me equivoco, por qué existe una consistente y sistemática negación
de ciertos grupos de poder en el Uruguay de la existencia real de los pueblos originarios, digamos que el pueblo charrúa, por ejemplo. Se reconoce su identidad, pero tengo entendido que no se le reconoce áreas territoriales propiamente, porque eso los convertiría, ¿no? Podrían acogerse al convenio 169 de la OIT, que creo que el Uruguay, disculpen la ignorancia, tuve una entrevista con, según me comentaba Eduardo Aguara, en una entrevista que también les recomiendo, una serie de microentrevistas. No hago más por falta de tiempo, espero darme tiempo. El convenio 169 de la OIT que obliga a la consulta de los pueblos originarios, no ha sido suscrita por Uruguay y creo que Surinam. Sí, Solamente los dos únicos son los países, dos únicos los dos países que únicos. lo hacen. ¿Y Sí, sí. justamente por qué? Porque son los pueblos originarios ahí que se ponen en primera línea. Y también quería un poco retroceder a lo que habló Rubén respecto a la caracterización de obreros, ¿no? Yo hago un mea culpa, ¿no? Bueno, creo que muchos pasamos por eso. Eh, muy joven, yo venía de un hogar de un padre del Partido Comunista. Durante varios años me acompañó una línea muy obrerista. Hasta creo que los 20, 21 años, no veía en su real dimensión el potencial revolucionario de los pueblos originarios. Era muy obrerista. Entonces, creo que es importante, los sujetos revolucionarios van moviéndose también, ¿no? Claro, Políticamente, el sujeto indígena ha ido cobrando notoriedad, primero en el ámbito económico, que ellos se enfrentan para defender la tierra. Imagínense aquí que un gobierno, que el Estado uruguayo reconociera el derecho a la tierra del pueblo charrúa. ¿Cómo se la vería de repente UPM, no? Complicado. Lamentablemente, quizás muy probablemente tendrían que incurrir en estas prácticas cuando no se salen con la suya de represión y de masacre, que en Perú se da. Esto es muy interesante porque realmente la matriz primaria exportadora, si queremos asumir una óptica marxista también, bueno, aunque yo he bebido del marxismo y de otras corrientes también, tenemos que poner en relieve la importancia de romper con esta matriz, no depender. De hecho, ni siquiera regímenes, gobiernos que gozaron de simpatía y apoyo envidiable de las izquierdas, pudieron y ni siquiera aparentemente quisieron romper con el modelo primario exportador. ¿Cómo puedes emprender una lucha antiimperialista dependiendo del petróleo, de la billetera petrolera? No se puede. Puedes utilizar el petróleo para iniciar un rápido cambio de matriz. Entonces, creo que el gran error es ese, ¿no? Y tiene que ver con el extractivismo, tiene que ver con la degradación del equilibrio ecológico, y ahí se pone en primera línea los pueblos originarios. Entonces es fundamental eso, lograr la soberanía en términos reales implica con desmontar, no romper, desmontar el modelo primario exportador, no depender tanto de él. Porque en realidad, en el caso del Uruguay, y sigo hablando desde la ignorancia, igual que en Perú, la minería contamina mucho. Y aquí las principales actividades exportadoras consumen una barbaridad de agua. UPM, lamento, pido disculpas si es que choco con la tradición maravillosa ganadera, tiene una carne exquisita, pero la ganadería intensiva, vaya que consume agua también. Entonces, lo mismo ocurre, ¿no? En eso nos parecemos. Somos mineros, contaminamos el agua, las fuentes de agua y la tierra. Y aquí en Uruguay es fundamental la defensa de los acuíferos. Es impresionante. Los acuíferos son tan ricos, tan importantes en el Uruguay, que en realidad otra tierra no soportaría la producción de pasta, ¿no? Celulosa. Se secaría rápidamente. ¿Cuánta agua debe haber ahí para que soporte? Es impresionante. dos preguntitas yo te quería hacer, Yuri.
Una es la siguiente. El caso de Boluarte. Está en Perú, en un momento estaba encerrada en su casa, la tenían controlando, anda dando vueltas por ahí. Es decir, ¿qué es de la vida? Simplemente. Y lo otro, con la liberación de Castillo, que se habla de la liberación de Castillo, ¿qué andamiento tiene y qué posibilidades reales, aparte de las jurídicas, puede tener la liberación de Castillo? Bien. Bueno, en el caso de Boluarte, sí, no hay opinión, es un hecho verificable. No voy a ahondar, pero en el último año, principalmente, la mayoría congresal, el llamado pacto mafioso, con el fujimorismo a la cabeza, dio un paquete de leyes, las llamadas leyes pro crimen, que favorecen el crimen organizado, etcétera, y dificulta condenar ciertas penas, ¿no? En función a eso, Boluarte estuvo con comparecencia restringida en su hogar y se están cayendo los casos. Boluarte es un ejemplo, y esto sí la interpretación que lo compartimos muchas y muchos en Perú, es que es una suerte de demostración de lo bien que paga o la gratitud que tiene el fujimorismo para quienes bien le sirven. Porque si el fujimorismo eh, hiciera eco lo que dicen los pueblos del sur que reclaman justicia para sus víctimas, O sea, bueno, sí. esto pensaría dos veces antes de, claro, lo pensaría dos veces antes de ponerse al servicio del fujimorismo. Si no me va a pagar, me va a dejar después solo. Y en función a eso también, que ha dado unas leyes para se llaman leyes de impunidad para policías y militares, que ahora se van a juzgar a ellos mismos. Y respecto a Castillo, sí hay interpretaciones, ¿no? Yo comparto la interpretación que hacen varios analistas, ¿no? Que dicen de que eh, Keiko Fujimori quiere guardarse esta carta de la liberación de Pedro Castillo eh, lo más que pueda, porque sabe que con eso puede de alguna manera distender a los pueblos del sur. Son dos grandes demandas en lo político de los pueblos del sur. Justicia para sus víctimas, la mayoritaria, y también hay un sector, liberación de Castillo. Entonces se la quiere guardar. Eh, ya faltan 2 días para que termine el mandato de Balcázar. Entonces, Keiko Fujimori quiere ser quien libere a Castillo. Ella es lo que quiere hacer. Lo podrá negociar con él. No, eso ya estaríamos especulando. Querrá negociar con él, lo hará para distender la oposición del sur, pondrá condiciones, te libero, pero te vas a México, porque sabe que en Castillo va a tener un agitador, definitivamente. Que no es un organizador, sin duda, pero sí es un muy buen agitador. ¿Y por qué digo que no es un organizador, en todo caso, bastante peculiar, ¿no? Porque él decide apoyar a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez con un personaje bastante cuestionado. Lo más razonable, todos esperábamos que él apoyase al candidato de las izquierdas, digamos que más sólido, más consecuente, que era el candidato Atencio de la Alianza Venceremos. Tan es así que la Alianza Venceremos para el balotaje presta o cede a alguno de sus técnicos, porque digamos que programáticamente era más sólido. En cambio, el voto a Castillo fue programático también, pero más identitario, más identitario. De hecho, la propia eh, vocera de Juntos por el Perú, del partido que apoyó Castillo, dijo que su programa era básicamente enunciativo, ¿no? Que no era para la primera vuelta, porque para la segunda, para el balotaje, lo cambió. Pero igual, la posición siempre de Castillo es de oposición al Fujimorismo. Quizás quiere tener esa carta de negociación, podría ser. No sabemos lo que está en la cabeza de Keiko Fujimori, pero es improbable. Andate, andate, Pichito, Ujú, vete para México y cierra el pico. ujú. Es probable. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque si no hay ninguna más pregunta, podríamos dar por cerrado el encuentro. Parece que no.
Bueno, Silvia, hacemos el agradecimiento, por favor, a Yuri. Sí, gracias Yuri por tu intervención, sustanciosa en todos los detalles sobre la realidad de Perú hoy. Así que te agradecemos muchísimo la participación en este espacio y esperemos estar siempre en contacto para nuevas intervenciones, para que nos tengas al tanto de tus análisis y tus opiniones sobre la realidad peruana. Y ya Muchísimas te vamos gracias. ya te vamos a volver a llamar, indudablemente, porque esta historia no se termina acá. Muchas Bueno, recién gracias. comienzo. Bien. Recién comienza, como tú dices. Muchísimas gracias. Saludos a Chao, todos y gracias por chao. la participación. Chao, Laura, chao, Marcos, chao, la otra Laura, Tansi y Fernando.